Buenas tardes, nos encontramos en la segunda jornada de nuestro tercer ciclo de narrativa del siglo XXI dedicado a las autoras, a 16 autoras que han sido las elegidas del siglo XXI. La semana pasada comenzábamos con Pilar Adón y en esta ocasión pues será, porque vamos avanzando cronológicamente por las fechas de nacimiento de las autoras, Elena Busquets, que nace un año después de Pilarón, en 1972. Bueno, tiene una trayectoria, en fin, interesante, del que hablará ahora mismo Teresa Martín. No vamos a pisar la presentación que tenga preparada. Teresa Martín se encuentra ahora, es compañía de Amanda, que fue la que inició el ciclo la semana pasada, se encuentra, por tanto, terminando el grado de estudios hispánicos. En fin, elaborando un TFG bastante complejo, ¿no? En donde funde el discurso métrico con el propio ritmo musical, ¿no? Con las figuras de García Lorca y Manuel de Falla, ¿no? Un TFG del que esperamos, en fin, unos resultados que sean cuando menos curiosos, sino relevantes. Bueno, le voy a dar ya paso a Teresa y luego, como siempre, en 5 minutos haré yo una evaluación de la presentación y a la par daremos ya paso al debate para que aquellos que hayan leído la novela de Milena Busquets o bueno, los que se sientan atraídos, ¿no? Alguna de las ideas, alguno de los textos que habrá elegido Teresa Martí de esta novela, pues bueno, puedan dar su opinión y en conjunto pues procedamos, ¿no? Como siempre decimos, a aprender unos de otros. Teresa, cuando quieras, por favor. Gracias por animarte a participar y por el trabajo que has realizado. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien. Si en algún momento no se me ha escuchado algo, pues me avisáis rápidamente. Primero, gracias a Fernando. Y segundo, aunque esto quede un poco feo, antes que nada, yo pido disculpas por si acaso, porque ciertamente no lo he llegado a organizar quizás esta presentación tanto de una forma o de la forma que a mí me gustaría, pero allá vamos. Entonces, bueno, lo he puesto como título Lo cotidiano porque, como veremos a continuación, es la forma en la que se acerca precisamente esta autora a la literatura, ¿no? Primero sobre la autora, bueno, es Milena Busquets, nacida en Barcelona en 1972. Es escritora y periodista, licenciada en arqueología y, bueno, es hija de Esther Tusquets, que es la fundadora de la editorial Lumen, también escritora y editora, por lo que luego Milena estuvo trabajando pues, en la misma editorial hasta 1996, que justo cuando pasó a formar parte del grupo Random House. Y también es hija de Esteban Busquets, que es poeta. Por tanto, vemos que Milena Busquets ha estado siempre muy, desde pequeña, ligada al ámbito literario. Y bueno, a partir del 2016 escribe en el periódico de Cataluña. Sobre su obra, estas son las novelas que tiene publicadas. La primera es Hoy he conocido a alguien, que se publicó en la editorial Bruguera en 2008 y, bueno, ciertamente es una novela que en su momento pasó bastante desapercibida y no tuvo mucha relevancia más allá, al parecer. Pero luego ya en 2015, que publica con Anagrama, también esto pasará, es cuando realmente la crítica se empieza a interesar por ella. Y en esta primera novela, o sea, bueno, en esta segunda novela, que yo digo, lo he leído, pero por lo que he podido leer que se dice sobre ella, se ve que ya sienta las bases o pone los mecanismos
y los temas que también están articulados en Gema, la novela que nos ocupa hoy. También esto pasará, básicamente la historia gira en torno a la muerte de su madre y a partir de ahí se desarrollan pues las relaciones, el tema de las relaciones entre madre e hija, la memoria, la infancia, junto con las ganas de vivir, el paso del tiempo, y ciertamente es un poco lo mismo que vamos a encontrar en Gema, que es una historia que se va a articular en torno a una muerte, igualmente en este caso la de una amiga de la infancia, e igual a partir de ahí ya se desarrollarán el resto de temas, sean el paso del tiempo, la memoria, el amor, etc. Y bueno, Gema fue publicada justo hace más o menos un año, porque fue en 2021, el 10 de febrero o así, sí. Entre medias de estas dos novelas está Hombres Elegantes y otros artículos, que se publicó en 2019, y bueno, según lo que he visto que dicen sobre ella, digamos que ahí recopila un poco también pues aquellos relatos que escribe en colaboración con el periódico. Y bueno, planteado este panorama, ya nos vamos a centrar en Gema. Vale. ¿Qué pasa con Gema? Y lo pongo así porque es que pasa con Gema la novela y también con la figura de Gema, que a mí en algún momento pues me llegó a desconcertar un poco, ¿no? Vale, primero decir que nos encontramos ante una autoficción, porque ciertamente hay una correspondencia entre la figura de la autora, la narradora, que es como diegética, y la protagonista. También esto pasará, también era una autoficción, entonces vemos que bueno, sigue esa misma línea. Nuestra narradora, protagonista, no tiene nombre, se puede entender que juega ahí con esa autoficción, lo que es realidad, lo que no, un cierto distanciamiento de la autora respecto a esa narradora, pero mantiene pues algunos de los rasgos esenciales de la autora, o algunas de las características de la autora. Por ejemplo, nuestra narradora protagonista es una escritora, también es traductora, lo que bueno, se vincula un poco a ese trabajo de la propia Milena Busquets en el entorno editorial, y también igualmente coincide con que tiene dos hijos que en la novela son Mark y Oscar. Más allá de eso, también encontramos personajes como el de Sandra o el de Gemma, que son pues, personajes reales, amigas de Milena, y a las que, por lo que los destaco es porque ha afirmado la autora que les ha mantenido su nombre original, ¿no? en la novela. Partiendo de este punto, lo siguiente con lo que me voy a meter es teniendo en cuenta que esta protagonista, narradora de la novela, es escritora, pues un tema que va a estar muy presente en la novela va a ser la propia literatura. Y lo abordo así de primeras porque nos ayuda a entender un poco, o al menos a mí me ayuda a entender un poco cómo se configura la novela. Vale, bueno, en primer lugar, esto me lo voy a saltar un poco porque tampoco es muy importante, pero vemos que a lo largo de la novela va a haber referencias pues, a autores, escritores que han sido significativos para la autora, a lo mejor. Pero más allá de estas referencias directas, más directas y de pasada, hay reflexiones sobre el propio oficio de escribir y lo que significa escribir. Y por ello he destacado este fragmento que porque define un poco lo que es para la autora, o sea, lo que es la escritura, y nos ayuda a entender por qué la novela también se configura como una autoficción. Y bueno, aquí, justo en este fragmento, la narradora contrapone, digamos, su oficio un poco al de su novio, que es Bruno. Dice Bruno, y que es actor, ¿vale? Dice, Bruno era más sociable que yo y se sentía cómodo en todas partes. Además, como todos los buenos actores, se contagiaba fácilmente y sin esfuerzo de los que lo rodeaban. Se mimetizaba con todo lo que le llamaba la atención, aunque el interés fuese superficial y efímero. Su comprensión de las cosas era intuitiva y fulgurante. Es más, de una
En más de una ocasión le había visto convertirse en la persona que tenía delante, adoptar su postura, su tono de voz, incluso su manera de mirar después de apenas 5 minutos de conversación. Él no se daba cuenta y el efecto se diluía con rapidez, pero qué maravilloso resultaba vivir con alguien cuyo trabajo no consistía en ser él, en destilar hasta la última gota de su alma, sino en ser otro, y que lo lograba con tanta fluidez y naturalidad. Y es que, pues, realmente vemos que aquí la escritura se entiende precisamente como exprimir al máximo la propia persona y la propia identidad. Y eso explica que el molde que se busque sea el de la autoficción, porque es precisamente partir de uno mismo y exprimirse a uno mismo. No tiene que jugar ni imaginar a ser otro que quizás no le saldría, no se siente cómoda. Vale, ahora, el siguiente fragmento también nos ayuda a entender un poco ese estilo que adopta, porque si, bueno, en concreto este fragmento hace alusión a la traducción, pero yo veo que se puede relacionar también con la propia escritura que se adopta en el libro. Y bueno, leo directamente lo subrayado, dice: siempre trataba las palabras ajenas con muchísimo cuidado, las ponía bajo una lupa, las tendía al sol, las observaba desde todos los ángulos posibles, como si fuesen pequeños artefactos arqueológicos, y no dejaba de darles vueltas hasta que por fin desvelaban su verdadera intención. No era rápida, pero era muy minuciosa. Nunca quedaba del todo satisfecha con el resultado. Y aunque esto lo explica en alusión a la traducción, es algo que también se puede ver en la propia novela, porque ciertamente veremos que se acerca mucho a lo cotidiano, a lo cercano, pero no por ello el lenguaje está menos cuidado o se deja más al azar, si se ve esa preocupación. Y el siguiente fragmento que a mí me ayudó a comprender, bueno, porque estaba hecho el libro como estaba hecho en parte. Y este es un fragmento de una conversación que tiene con una de las amigas con las que busca hablar para recomponer ese recuerdo de su amiga muerta. Y al final de la conversación con la amiga, la despedida es esta. Dice: oye, ¿te puedo pedir una cosa? Si algún día escribes otro libro, ¿podré salir yo? Pues no tengo ni idea, no sé si voy a escribir otro libro. Si salgo, quiero salir con mi nombre, ¿te parece bien? Muy bien, dije, lo intentaré. El dueño del restaurante de al lado de casa también quiere salir, y el padre de Mark. No sé cómo voy a encajaros a todos, pero ya me apañaré. Aunque sois bien raros, la gente suele pedir lo contrario, no salir en las novelas de sus amigos o amantes por miedo a ser desplazados. Como si un escritor pudiese decidir esas cosas, pensé. No hay nada ni nadie que un autor no esté dispuesto a utilizar y descuartizar, si eso significa conseguir una buena frase o un buen párrafo. Y es que ciertamente en ese no sé cómo voy a encajaros a todos nos ayuda a entender cómo está hecha la novela, porque si bien toma como eje la muerte de su amiga Gemma, vamos a ver que hay, o sea, va a haber personajes, amigos, familiares, historias, junto con la historia de Gemma está la historia de amor con su novio Bruno, que aparentemente parece, o sea, aparentemente no tienen necesariamente que ver, pero y llega un punto incluso que llegan a tomar como casi más importancia que el propio resolver lo que pasa con Gemma. Y, y se entiende si se ve que es eso, un poco encajar todo lo que es significativo, representativo para la autora, y porque ese todo forma parte precisamente de su cotidianidad. Igualmente, la última frase, no hay nada ni nadie que un autor no esté dispuesto a utilizar, y se ve, nos ayuda a entender que Milena Busquets está haciendo uso de todo lo que tiene a su alrededor y sin quedarse en la superficie, sino profundizar para sacar pues eso, esa buena frase, ese buen párrafo. Vale, y más, una vez planteado esto, ya paso a la figura de Gemma, más que nada porque es la parte central, lo que va guiando el libro y lo que le da título, aunque luego veremos que parece casi una excusa. Y es, bueno, es ese fantasma de Gemma el que motiva todo el relato, que siente la muerte, que siente
nuestra narradora, nuestra protagonista, de esa amiga que ha muerto. Y he destacado este fragmento porque es el primero, es como comienza el libro y es bastante significativo. Para mí, Gemma siempre ha sido el nombre de una muerta. Bueno, no siempre. Desde hace unos 30 años, que es casi lo mismo. Murió a los 15. 2 años después murió mi padre. Sin embargo, sobre su nombre no cayó ninguna maldición. Soy capaz de oír a mis hijos interpretar a sus padres sin pensar en el mío, sin sentir ninguna pena ni extrañeza. Y cuando alguien pronuncia su nombre, Esteban, solo pienso, mira, como papá. En cambio, cuando me presentan a alguna mujer llamada Gemma, y al levantar la mirada no reconozco la hermosa melena oscura, la tez pálida y los ojos inquisitivos y burlones de mi amiga, pienso, no, tú no eres Gemma, en absoluto. Y es precisamente esto lo que nos ayuda a entender por qué Gemma es ese leitmotiv que va a estar algo de toda la narración. Y es porque es una muerte no asumida. Gemma, igual que cuando mencionan el nombre del padre, sí que piensa en su padre. Cuando mencionan el nombre de Gemma, Gemma no significa esa amistad, sino que significa directamente la muerte. Por tanto, impacta mucho más en su vida y eso, es una muerte no asumida, en principio. Vale, se configuraría entonces, se entendería la historia más o menos a partir de este cuadro actancial, vamos, al menos lo he pensado, lo he entendido así. Y es que hay un sujeto que sería nuestra protagonista, nombre, que tiene como, o sea, que lo que persigue es esclarecer los recuerdos en torno a la muerte de su amiga, ¿no? Que fue por leucemia. Ella tiene unos recuerdos de la última vez que la vio, pero que no los tiene claros. Y la necesidad de esclarecer esos recuerdos viene precisamente porque es la forma en la que entiende que podrá superar y asumir esa muerte. Los ayudantes, por tanto, van a ser todos los amigos, los conocidos, con los que irá conversando. Ya veremos que sin mucho éxito, porque porque va a haber un gran oponente que sería ese paso del tiempo y la memoria, que van a deteriorar toda la posibilidad de establecer un recuerdo definido y claro. Por tanto, no hay un destinador que vaya a dar con la clave de esto es lo que pasó, pero sí que hay una forma de superar esa muerte que no pasa por esclarecer los recuerdos, que sería el funeral de la madre de Beatriz, hacia el final ya de la novela, y es porque a partir es en esa muerte cuando, digamos, la narradora se enfrenta por primera vez o ha conseguido ya enfrentarse por primera vez a la muerte y asumirla de una forma adecuada, digamos, ha sido capaz de digerirla. Y por eso he puesto esta cita que es ya del final, dice, es la primera vez que me despido de verdad de un muerto. Y ni siquiera lo conocía, pensé. Entonces, en esa despedida está la clave para poder digerir lo que la muerte significa. Y esa despedida es tan crucial porque precisamente viene motivada por lo que yo he considerado la no despedida, y es que la última vez que vio el último recuerdo que tiene de hablar con su amiga Gemma, que nos lo presenta al inicio en el primer capítulo, ella no tiene la posibilidad, digamos, de ejercer esa despedida. Y bueno, leo la cita. Debo ir a saludarla, me dije, no queda más remedio. Muchos años después me ocurrió lo mismo con Ana, una de las mejores amigas de mi madre, al enterarme de que estaba en el hospital. Tengo que ir a verla inmediatamente, ahora, sin dilación, no queda más remedio. Pero por entonces ya había vivido lo suficiente para saber que no iba a saludarla sino a despedirme. No lo sabía en el caso de Gemma, nunca me había despedido de nadie. Y es esto lo que nos ayuda a entender por qué Gemma se configura como un fantasma que va persiguiendo en este sentido a
a nuestra narradora y por qué se va anclando a ese recuerdo ella. Y es porque, aunque murió, en su momento no tuvo la capacidad de digerir, de llevar a cabo esa despedida y, digamos, ese es el tormento, esa es la parte que tiene todavía de entender que para ella, en realidad, de alguna forma, Gemma sigue viva porque no ha terminado de comprender el proceso de su muerte. Vale, digo, esto entronca directamente con los, pues estos fragmentos que he sacado en lo que habla de la muerte. Me voy directamente a la última cita, porque dice, no había estado a la altura de ninguna de mis muertes, pero tal vez podía estar a la altura de una de las muertes de mi amiga. De nuevo, recalca ese factor bueno, nunca había tomado conciencia de lo que era la muerte y por tanto no pudo asumirla hasta ese punto. Y esto tiene mucho que ver con el momento en el que muere su amiga Gemma, porque claro, muere, pues eso, de adolescente con 15 años, y en ese momento no, nuestra protagonista, nuestra narradora, no había tenido todavía contacto con este hecho, y por tanto era algo ajeno y desconocido. Y voy a la primera cita, dice, a los 15 años la muerte es una lengua extranjera, un horizonte invisible, un planeta desconocido. Y como tal, en ese momento inasumible, y por ello lo arrastra con el paso del tiempo. Vale. Y ese paso del tiempo que vamos a ver que es el gran oponente porque afecta a la memoria y los recuerdos que se tienen sobre su amiga. El problema es, digamos, el gran problema es que nuestra narradora lo que busca con su relato, digamos, es poner en orden los recuerdos. Y el problema es que esos recuerdos están afectados por los mecanismos que tiene la memoria, que no siempre se va a ajustar a la realidad. Y cuando empieza a darse cuenta de la posibilidad de que ese recuerdo sea o no real, cuánta parte de inventado tiene o no, es cuando empieza a tener todavía más necesidad de confirmar lo que ella sabe o lo que ella sabe o cree saber sobre su amiga. Vale, y voy a este fragmento. Dice, aquella noche no logré averiguar nada más. Los nuevos dueños no recordaban siquiera el nombre del anterior restaurante. El establecimiento había permanecido cerrado durante años, lo habían alquilado a través de una agencia. Yo tampoco lo recordaba, lo supe mientras fue una información útil y lo olvidé en cuanto dejó de serlo. Entonces fue sustituido por otros nombres de lugares, calles, restaurantes y personas, que a su vez serían olvidados y sustituidos. Era un trasiego constante y traicionero el de la memoria, un vaivén continuo. En realidad recordábamos muy pocas cosas, 3 o 4, el resto lo inventábamos o lo tomábamos prestado. Vale. Y ese es el miedo que la acompaña durante toda la obra, el hecho de pensar que sus recuerdos son menos válidos por no estar confirmados por una persona externa y por tanto que no ser reales, que hayan sido una invención de su propia memoria. También porque esos recuerdos es la forma que ella tiene de mantener viva a su amiga, que de otra forma, si no, parece que no ha existido, que es a lo que nos lleva el fragmento que tengo aquí. Gemma Álvarez. No había nada sobre Gemma Álvarez, ni una mención, ni una foto, ni un recuerdo. Era como si Gemma no hubiese existido. Volví a teclear el nombre de mi amiga con cierta irritación. ¿Acaso no decían que en Internet estaba todo, el mundo entero, al alcance de la mano? Como cuando mi madre afirmaba que en Nueva York era posible encontrar cualquier cosa, desde una gacetilla publicada en un pueblecito recóndito de Murcia hasta el diamante de mayor pureza. Entonces se me ocurrió teclear el nombre de mi padre, muerto 2 años después de Gemma. Había una foto de grupo antiguo, un par de menciones profesionales, nada más. Era como si las personas anónimas que habían vivido y muerto antes de la era de Internet no existiesen, como si hubiesen desaparecido sin dejar rastro alguno.
Tal vez en la red hubiese tantas cosas como en Nueva York, pero no había cementerios. Era indignante que mis muertos fuesen muertos anónimos, cuando para mí eran muertos clamorosos. Aquí vemos, pues, ese contraste entre ella, que sigue arrastrando la muerte de su amiga, que la sigue recordando o lo intenta, y se ve frustrada cuando ve que sus recuerdos están borrosos o que no distingue muy bien lo que pasó, frente, pues, eso, a lo que muestra la realidad, en este caso la de Internet, que es como si no hubiera existido y qué más da, y el mundo sigue adelante. Esto, por tanto, es ese sentir que sus recuerdos, estar atrapada a un pasado que no está claro, es lo que le lleva a buscar, pues eso, a la ayuda de las amigas y los conocidos, para intentar esclarecerlos, que vamos a ver que precisamente por ese paso del tiempo es una búsqueda totalmente infructuosa y que no lleva a ningún lado, y que al fin y al cabo veremos luego que tampoco va a importar mucho. Vale, y leo directamente lo subrayado. Dice: habíamos repetido un montón de veces que fue una tragedia terrible, pero eso no era recordar nada específico. Era lo mismo que uno decía al leer en el periódico la crónica de una desgracia que había tenido lugar a miles de kilómetros de distancia. Quizá 30 años fuesen miles de kilómetros de distancia. Entonces, de nuevo, vuelve a poner en relación ese factor del tiempo con cómo afecta a la memoria y a los recuerdos. Y el problema que eso le supone es que ella, todavía anclada a ese pasado, luego lo vamos a ver, el problema es que cuando ese pasado no está claro, le causa un conflicto porque significa perder parte de su identidad también, ¿no? La memoria biográfica es lo que configura la identidad y ve que puede estar perdiendo parte de eso. Por eso he sacado estas dos últimas líneas. Dice: de niña, el pasado no me daba miedo como ahora, no había ningún peligro de quedar atrapado en sus arenas movedizas, ¿no? Son esas arenas movedizas las que está intentando poner en orden. Y vale, entonces, como podemos ver, este paso del tiempo, los trasiegos, o sea, sí, los problemas que ha causado en su memoria, es lo que le lleva a construir este relato. Un relato que, bueno, la narradora está en un tiempo focalizador, su tiempo focalizador es el que está narrando, es el presente, el verano en el que ha encuadrado su relato, pero está haciendo un uso constante de las analepsis para volver a construir esa historia, ese hecho de con Gemma y de su muerte, del último día que la vio. Y parece que, bueno, como ahora leeremos en el fragmento, y parece que está un poco atrapada, que es algo un poco circular, porque no se, como hemos dicho, ese paso del tiempo y cómo afecta la memoria es tan fuerte que no hay posibilidad de resolver y de aclarar sus recuerdos. Por tanto, aunque vuelve una y otra vez a ellos, parece que pocas cosas saca en claro. Vale, y leo ya el fragmento. Estaba frenada, hacía meses que iba al ralentí, sin saber ni cómo ni por qué. Mi vida tan cómoda, tan feliz y tan llena de estímulos se había ido ralentizando. Había perdido impulso y brío y había ido a detenerse justo delante del restaurante del padre de Gemma. Los recuerdos de Sandra no validaban los míos. No sabía si Gemma había vuelto al colegio. Había pasado demasiado tiempo y de todos modos había sido una memoria sin valor alguno para su mente práctica y burlona. Lo habría olvidado al cabo de 2 minutos, y mis propios recuerdos empezaban a hacerse borrosos. Ya no me alimentaba de ellos directamente, ya no tenía acceso a la fuente original, no era capaz de regresar al instante, sino al recuerdo del instante. A veces era como si otra persona los hubiese vivido y me los estuviese contando. Yo tenía la sensación de que mi memoria era una bufanda a medio tejer, de la que pendía un hilo y que, si tiraba de él, todo desaparecería. Me quedaría con un amasijo incomprensible de lana en las manos.
Cada vez me resultaba más difícil regresar al recuerdo de Gemma en el patio. Lo único que quedaba, sólido y rotundo, indiscutible, era el gesto de su largo cuello pálido al volverse hacia mí. Entonces vemos que efectivamente parece anclada a ese tiempo pasado. Y bueno, también aquí se nos da una clave de este relato cuando señala, a veces era como si otra persona lo hubiese vivido y me lo estuviese contando, porque es un poco lo que intenta con este relato, poner en orden sus recuerdos como si no fuese ella para esclarecer esa situación. En esa frase del final igualmente dice, cada vez me resultaba más difícil regresar al recuerdo de Gemma. Está anclada a ese pasado y aún así no puede regresar al recuerdo concreto que ella busca. Y ese recuerdo no solo... y esto no solo supone una determinada organización del tiempo, como hemos visto, de continuas analepsis, de unos mecanismos que casi parecen circulares, sino que además ese tiempo está anclado a un determinado espacio, que ya vemos aquí que es el patio, y con el que ahora vamos a seguir. Hay un espacio que es el relato de la narradora, que es Barcelona en términos generales, desde donde ella cuenta, y el espacio concreto de la historia de Gemma, y digo de la historia de Gemma porque también está la historia de amor con su novio Bruno. Entonces, el espacio concreto de la historia de Gemma es el patio. Y el patio es un elemento fundamental porque, igual que Gemma no significa la amistad y es la muerte en sí misma, el patio, que es donde está Gemma, también es el espacio de la muerte. Y así lo señala igual en el primer capítulo. Dice, ambas muertes tuvieron lugar en el mismo escenario, el viejo patio del colegio, aunque luego los dos fallecieron en un hospital. Claro, hace referencia tanto a la muerte de Gemma como a la de su padre, que fue pocos años después. Entonces, el patio no es donde las dos personas efectivamente fallecen, pero es donde mueren, porque es donde esa narradora es el primer momento en el que ella tiene conciencia de el hecho de la muerte de esas personas. Por tanto, donde mueren. Y es igual que en la articulación del tiempo está anclada ese pasado, también en su narración está anclada ese patio, porque sale a relucir cada vez, lógicamente, cada vez que intenta recuperar a Gemma. Y digamos, este sentido circular se entiende un poco más si vemos el siguiente fragmento. Dice, no había vuelto a pisar aquel patio. Había pasado por delante algunas veces, no muchas, porque a pesar de no estar muy lejos de mi casa, ya no formaba parte de ninguno de mis circuitos habituales. Todos tenemos 3 o 4 caminos que siempre tomamos para ir al centro, para ir al colegio, para ir a Cadaqués, para enamorarnos, para regresar. Si los marcásemos en un mapa con un bolígrafo rojo, como se marcan las venas en algunos dibujos anatómicos del cuerpo humano, veríamos que son casi siempre los mismos, que pasamos la vida entera en una misma mano, yendo y viniendo del índice al pulgar y del pulgar al índice, o recorriendo el fémur de arriba a abajo una y otra vez. Y efectivamente así está, o al menos así yo entiendo que está configurado su relato en una mano en la que los caminos son más o menos los mismos y siempre va volviendo a ese patio. A ese patio y a esas muertes de las que no puede salir hasta el final. Vale. Y de la mano de estas muertes que hemos visto hasta ahora van todo el tema de amor y bueno, las relaciones afectivas. Amor es en plural porque realmente conjuga, bueno, el amor y la muerte aparecen prácticamente unidos a lo largo de toda la novela, y amor es en plural porque combina los distintos tipos de amor y los relaciona y van de la mano. Habla tanto del amor pues dentro de la familia, de padres, o sea, sí,
de padres a hijos, de sus padres con ella y de ella respecto a sus hijos. De ahí también a la amistad y de ahí a las relaciones, sí, al amor romántico. Y bueno, me voy directamente a la última, al fragmento de abajo, porque también a través de estos amores, digamos, se ve esa evolución, o se expresa esa evolución de la infancia a la vida adulta. Y bueno, dice, a los 15 años ya sabemos todo lo que sabremos sobre la amistad. No mejoramos como amigos, en todo caso empeoramos. El amor sentimental tal vez se pueda ir perfeccionando con el tiempo, pero la amistad no. La amistad alcanza su plenitud radiante y absoluta en la infancia, ¿no? Expresa de este modo, pues, cómo, o sea, en ella todo el tema de la amistad está relacionado con la infancia y con Gemma y con su muerte también. Y en su vida adulta las amistades tienen cabida, pero de una forma mucho más secundaria. Y lo principal sería, en este caso, la historia de amor con Bruno, que es la otra gran historia que se articula en la novela. Vale. Luego este fragmento le he destacado porque me interesaba mucho cómo ponía a la figura femenina en el centro de estas relaciones afectivas y cómo sí, bueno, y cómo cómo se relacionaban unos amores con otros, ¿no? Cómo el primer amor dentro de la familia luego se traslada al amor romántico. Dice, cuando empezamos a salir con chicos, ya sabíamos muy bien lo que era tener una relación sentimental larga y complicada. La primera la habíamos tenido con nuestra madre, y para bien y para mal sobrevivirá a todas las demás. La segunda con nuestras amigas. La educación sentimental, tanto la femenina como la masculina, corría siempre a cargo de las mujeres. Y bueno, en el siguiente párrafo, que ya no lo voy a leer, de nuevo vuelve a hacer énfasis en esta distinción entre la amistad y el amor romántico, esa amistad de nuevo anclada a la infancia y el amor romántico como representativo de la vida adulta, y cómo ella no, digamos, hace un hueco o no es capaz de conservar esa amistad en su vida adulta porque al fin y al cabo lo considera como parte de su infancia y que ahí se ha quedado todo. Bueno, aquí de nuevo igual me interesa cómo, bueno, pone también en relación esas relaciones afectivas con el ser hombre o mujer, con su padre, con su madre. Y bueno, leo directamente el fragmento. Si mi madre había sido mi primer amor, Sandra fue el segundo. En comparación, conseguir el afecto de los hombres resultó mucho más fácil. Nunca sentí que fuesen antagonistas o que les tuviese que convencer de nada, estaban de mi parte. Mi padre y mi abuelo, a los cuales hacía una gracia infinita y que me adoraban, muertos los dos con pocos meses de diferencia, cuando yo tenía 17 años, salvaron por mí de por vida al género masculino y dejaron fijada en mi mente para la eternidad la imagen de lo que debía ser un hombre. Las extraordinarias mujeres de mi familia, más listas, más complicadas y creativas, no se interpusieron nunca en aquella ensoñación, pero me hicieron pagar mucho más caro su amor, tal vez porque vivieron más años. A los 5 años ya sabía lo que era ser adorada por un hombre y luchar por el amor de una mujer. Sin embargo, nunca se me ocurrió buscar a mi madre o a mi abuelo, a mi padre o a mi abuelo en mis novios. Ya los había tenido, ¿para qué buscarlos? En cambio, la búsqueda de mi madre en todas las mujeres proseguía. Y bueno, esa búsqueda de la madre está relacionada en parte también con la búsqueda, de nuevo, de esa búsqueda de Gemma, o al menos de esclarecer los recuerdos en torno a Gemma, porque eso, igual que pues a su padre, a su abuelo no los busca, pero a las mujeres las tiene muy presentes a la hora de reconstruir esos recuerdos y esa identidad. Y
Luego, como señalaba, también impone en relación ese amor de sus padres hacia ella y de ella hacia sus hijos. Es otro tema que tiene lugar a lo largo de la novela, que es precisamente pues la maternidad. Y dice: me había dado cuenta de que el amor de mis padres, que durante un tiempo después de su muerte creí que se había evaporado, se había reproducido con más intensidad, si cabe, en mis hijos. Era la única herencia posible, aquel amor como una piedra ardiente que nos íbamos pasando unos a otros. No era huérfano porque tenía hijos y porque, seamos serios, nadie es huérfano a partir de los 30 años. Y bueno, esto también nos ayuda a entender un poco por qué esa insistente búsqueda o sea, esa insistente presencia de Gemma. Y es que igual que sus padres han muerto, pero ve que su amor, en esa relación entre el amor y la muerte, ve que su amor se ve reproducido en su relación, en la relación con sus hijos. No pasa eso con Gemma. Gemma ha muerto y no hay esa transposición de la amistad a otro círculo de amigos, ni se puede transponer a su relación amorosa con Bruno. Entonces, hay un mayor vacío que en el caso del amor eh, con sus padres. Y bueno, y luego esta cita que también nos ayuda a entender bueno, esa relación que establece entre el amor y la muerte y los problemas que resultan de ella. Porque, bueno, leo directamente lo subrayado, dice: me gusta tanto que se marche como que llegue. Me dije: es normal, los dos movimientos son muy importantes, la supresión de uno de ellos siempre resulta fatal. Es un fragmento que está, bueno, en una de las conversaciones que tienen con Bruno cuando se han quedado juntos en las vacaciones, y ella está ya un poco como aburrida de Bruno. Y bueno, esto es lo que dice, que resulta fundamental en esa relación de amor los dos movimientos, la ida y la venida. Y el problema, precisamente con Gemma, o sea, con Gemma si se traslada, porque vemos que en realidad aquí todos los amores están mezclados, o que sean distinto tipo de amor no implica un concepto diferente. Y vemos que precisamente pues, el problema con la amistad de Gemma es que la muerte ha irrumpido y ha impedido uno de esos movimientos que sería el regreso, y por eso la lleva ella colgada como un fantasma, o al menos así lo he entendido yo. Y ya en este último, en esta de las últimas citas, ya manifiesta otra vez esta relación entre el amor y la muerte. Dice: los muertos, junto también con ese paso del tiempo, dice: los muertos envejecen, algunos incluso más deprisa que los vivos, pero los muertos de mi vida, como los amores de mi vida, eran incorruptibles. Entonces, y eso es por lo que también nos ayuda un poco a entender por qué se conjugan estos dos aspectos a lo largo de todo el relato. Y es porque esos muertos y esos amores están formando parte de las vivencias, forman parte de las vivencias de la narradora, de su memoria autobiográfica, y por tanto le ayuda a construir su identidad. Y por eso son incorruptibles en la medida en que no puede prescindir de ninguno de ellos. Ahora bien, y esto también nos ayuda a entender por qué de la presencia de Gemma, y es que si son incorruptibles en la medida en que deben estar presentes para ella entenderse como persona, pero el problema con Gemma es que está empezando a perder ese recuerdo, o ve que su recuerdo está distorsionado, y que por tanto eso puede atentar de alguna forma contra su propia contra la propia identidad de esta narradora. Y bueno, esto en aspectos generales. Y como conclusión, bueno, yo lo que he visto es que es una novela que trata, bueno, trata grandes temas y temas importantes, como puede ser la muerte, como puede ser la memoria y el paso del tiempo, como puede ser el amor, pero lo hace en todo momento, pues eso, desde lo cotidiano y los elementos más cercanos, y combina, que es algo también que menciona a lo largo de
su narración, menciona ese aspecto de lo frívolo junto con lo profundo. Y esto explica al mismo tiempo, y ya acabo, que si bien toma a la figura de Gemma como guía central de su discurso, se suman toda una serie de aspectos que terminan incluso tomando mayor relevancia. Y se explica con la siguiente cita, que es una conversación que tiene con Bruno cuando hablan de las vacaciones y dice que ella se queda en Barcelona porque tiene que investigar lo de su amiga. Y dice, bueno, dice, ¿quién es Gemma? Me preguntó sorprendido. ¿Quién va a ser? Respondí, Gemma, la del restaurante del otro día, mi amiga que murió. Gemma, sí, ya me acuerdo, pero ¿qué quieres averiguar? Está muerta desde hace 30 años. Pues no lo sé, la verdad, pero ya lo averiguaré, dije. Y es que da igual, en realidad, en esta novela, y aunque he basado toda mi explicación a lo mejor en Gemma, pero en realidad a lo largo de la novela casi finalmente da igual lo que pase con Gemma, sino que lo que importa es cómo la narradora ha hecho frente a la muerte de su amiga y cómo la está recordando. Y bueno, esto sería así ya todo, y por supuesto cualquier mejor explicación o aclaración será bienvenida. Muchísimas gracias, Teresa, y tienes toda la razón. Creo que has llegado a la conclusión más efectiva, ¿no? Que se podía llegar a plantear. Finalmente, pues es una excusa, es una suerte de motor, de hilo conductor que le permite a la autora, puesto que evidentemente, como tú has señalado, no tiene nombre. Estamos ante otra obra de autoficción, indagar en la memoria y enfrentarse a la muerte, una muerte que es una herida abierta desde la pérdida de su madre, Esther Tusquets, a la que sigue rindiendo homenaje esta obra, como tú muy bien has dicho. Has elegido una serie de pasajes en los que, aunque sea de una forma oblicua, ¿no? Pero bueno, hace referencia a ella. Quizá, hombre, podríamos añadir cuando es que todo lo que es el trasfondo de las vivencias de Vilena Busquets, ¿no? Porque lo conocemos, bueno, pues por sus declaraciones, por la novela de También esto pasará, porque pertenece a una poderosa familia dentro del sector cultural y dentro del sector editorial, como tú también has marcado, están fijadas, ¿no? Ancladas en esta obra. Es decir, el párrafo que has elegido y que me parece que era uno de los más perfectos, cuando establece esa suerte de cartografía de la vida humana, de todos tenemos 3 o 4 caminos, y habla del colegio. Entonces, vuelve al liceo francés. Ella fue, Milena Busquets, a ese liceo, al igual que, lógicamente, la narradora de la obra, o habla de Cadaqués, donde pasaban el verano los Busquets y Tusquets, ¿no? Porque son las dos familias que se enraizan en su persona. Es decir, que yo creo que sería muy difícil encontrar a lo mejor en esta obra algo que podamos llegar a considerar inventado. Bueno, no sé si tiene 2 hijos Milena Busquets, no sé si son de 2 padres distintos, no sé si hay un novio llamado Bruno, pero el resto de los aspectos en los que ella está anclando la construcción de esta novela sí que pertenecen a su propia vivencia. Y entonces eso es lo que verdaderamente puede causar un cierto un desconcierto básico a cuento de que, como le señala el novio, a cuento de que te vas a poner ahora, pasados tantos años, a indagar sobre la vida de esta compañera tuya. Claro, eso le sirve de pretexto, ¿no? Para poner en pie pues toda una serie de referencias sobre la infancia que ella considera como el periodo más importante cuando se conoce la verdadera amistad, ¿no? Y cuando la vida comienza a abrirse, diríamos, en flor, ¿no? Dispuesta a probar todo tipo de experiencias, ¿no?
o a recorrer los caminos pues que cada uno pueda llegar a tener dispuestos. Entonces, de algún modo, el poder regresar, ¿no?, a ese patio escolar que muy bien señalado, ¿no?, está perfecta, además la diapositiva, ¿no?, en la que tú marcabas, ¿no?, la trascendencia de ese espacio, y recordar esa última conversación que no sabe en verdad si llegó a producirse o no, porque esa es quizá la única intriga, ¿no?, que hay en la novela. Es decir, más que recuperar a Gemma, lo que ella quiere saber es si la vio o no la vio, es decir, si se inventó o no esa charla que mantuvieron, una charla ya casi de personas mayores, como llega a decir en un momento determinado, porque bueno, pues se miran, se tratan, hablan con frases un poco estereotipadas, no con clichés, más que con las frases reales que a lo mejor las amigas podían llegar a decirse en este sentido, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, estamos ante una novela de autoficción. A mí me resulta muy difícil, ¿no?, dentro de lo que es la serie de conclusiones que quiero ir sacando, dónde encasillarla, porque mientras iba leyéndola pensaba que era una novela de costumbres urbanas. El entorno en el que ocurre la novela, el espacio principal, pues es Barcelona, de ahí no se sale. La propia narradora, ¿no?, señala su deseo de permanecer ese verano, ¿no?, para acabar de anudar los hilos de esa investigación, ¿no?, que está llevando a cabo, ¿no?, que es muy meticulosa. O sea, Teresa, bueno, pues ha dejado algunos aspectos, ¿no?, de la gradación de los informadores y de las informaciones que va obteniendo. Lo digo porque, en fin, quien no haya leído la novela, por si se quiere acercar a la misma, hay toda una serie, bueno, pues de planos que quedan todavía sin recorrer en este sentido. Entonces es una novela de costumbres, urbana, de clara orientación femenina. Eso es quizá a mí lo que más me ha interesado, y tú has destacado además esa frase que está en el capítulo 8 y que me parece perfecta, porque de un modo cierto está marcando el peso, ¿no?, de la huella de la madre en la conciencia de la autora. La educación sentimental, tanto la femenina como la masculina, corría siempre a cargo de las mujeres. Punto. Es la principal verdad absoluta en la que Milena Busquets, ¿verdad?, cree, y que de algún modo pues la pone en juego, porque si uno se pone aquí a repasar las figuras masculinas que aparecen, los dos hijos, el novio Bruno, el editor Paco, ¿no?, que está, en fin, creado como una parodia seguramente de algún personaje que llega a conocer, y por último el crítico gastronómico Sardo, ¿no?, que es el que, bueno, pues le da las informaciones cruciales sobre lo que ocurrió con su amiga, pues están tratados de una manera muy marginal, ¿no?, frente a las figuras femeninas que llegan a tener un peso muy importante, no solamente por por la línea continua de la narradora, sino luego, bueno, pues por la presencia de las amigas, Sandra, las otras dos amigas, Marta y Beatriz, ¿no?, que es la que le va a dar la clave para enfrentarse por segunda vez a la muerte. Está muy bien que hayas establecido, ¿no?, esa correlación de las dos muertes entre la Gemma y la de la madre de Beatriz, y cómo parece que algo ha cambiado, ¿no? Ese es el único punto, ¿no?, en el que vemos que ha habido una evolución en el personaje de la narradora, ¿no?, a lo largo de toda esa indagación que ha llevado a cabo. Sí querría, antes de dar paso a los comentarios que los participantes puedan llegar a poner en juego, que ahora, en la última diapositiva tuya, has puesto en juego una palabra que considero tan importante como esa educación sentimental femenina a la que antes hemos aludido, la palabra frivolidad. Una palabra que aparece en el texto y que de algunos aparece, creo que es en el capítulo 4, en un encuentro que tiene con Bruno cuando va al restaurante, que luego resulta que, en fin, su memoria le dice, si esto era Marcel, si era el restaurante en el que trabajaban los padres de mi amiga Emma, etc. No, en fin, esos azares, ¿no?, ese deus ex machina que de repente aparece en el interior de la novela. Entonces, hay por parte de Milena Busquets una defensa de la frivolidad en el trato y en la relación
de las personas, como si fuera parte de un humor que se está perdiendo. Y hay justamente en este capítulo, cuando acude a este restaurante, señala por una parte que bueno, su novio dice: Bruno solía prestarse con alegría a mi primera ocurrencia snob, pero no a las siguientes. El snobismo como forma de vida. Estamos hablando de la alta burguesía catalana, los Busquets o los Tusquets, por decirlo de este modo, ¿no? Como decíamos antes, una familia muy poderosa, en fin, una serie de tratos con el jerarquía, ¿no? Realmente de Barcelona. Y entonces dice, y me parece que a mí este es otro pasaje que puede llegar a resultar clave para entender la novela. En cambio, la frivolidad, formidable vehículo para la inteligencia y el humor, había sido aparcada y relegada. Ya solo se podía hablar en serio. A lo mejor lanza algún dardo, ¿no?, contra tantas correcciones políticas a las que parece que tenemos que atenernos. Las nubes del aburrimiento, de la corrección, dice expresamente, y de la indignación amenazaban tormenta cada día y nos dejaban calados hasta los huesos. Entonces, Cristina Busquets escribe una novela medio frívola por una parte, medio en serio por otra, puesto que aborda todos los temas que Teresa ha señalado, ¿no?, sin dejarse absolutamente ninguno: la infancia, la memoria, la familia, el crecimiento de la persona, el anclaje de los valores de uno en relación al círculo familiar en el que se ha movido, el valor de la amistad que está situado con estas figuras que se conocen en la infancia, pero lo hace de una manera muy frívola, utilizando el propio término que la narradora pone aquí en juego. Yo, cuando estaba leyendo la novela, iba notando: esta es una banalidad absoluta lo que está diciendo. Hay una serie de frases que parecen colocadas. No he leído la novela de También esto pasará, ni la primera de 2008, pero sí he leído alguna autobiografía de las que escribió Esther Tusquets, y bueno, la distancia es enorme. La inteligencia de Esther Tusquets era prodigiosa y hace lo mismo, es decir, pone en pie la memoria familiar, pero con un proceso muy diferente al que está haciendo Milena Busquets, bien que se está sirviendo lógicamente de la ficción. Ya había ocasiones que decía: no, esto lo dice para que nos lo estemos tomando en broma. Yo no sabía bien cuál era el sesgo, ¿no?, con el que tenía que interpretar algunas de las frases que soltaba. Hoy en día diremos alguna gracia o gracieta, ¿no?, que de repente soltaba, pero bueno, como tenemos aquí justamente este pasaje, pues lo tendríamos establecido, lo tendríamos ahí justificado en ese sentido. Un pasaje que también ha sacado Teresa: mis ex eran como los guijarros que había ido dejando Hansel por el camino para poder regresar a casa. Yo decía, bueno, ¿qué hace esta frase en esta novela? O sea, ¿qué mentalidad está reflejando por parte de la narradora o por parte de la autora cuando Claro, es que se desmenuza la frase en sí, no dice nada, ¿no? Y entonces, bueno, puede ser que esa frivolidad, la defensa que se está poniendo en juego, la utilización de un humor un poco medio sarcástico, pero bueno, que tampoco llega a tener una gran carga de ironía, sea a lo mejor pues el aspecto, ¿no?, que sea más difícil de digerir de la obra, que por otra parte, pues bueno, nos da un fiel reflejo tanto de lo que llega a ser esta familia como de el valor que concede, ¿no?, Busquets al peso de la conciencia femenina, y eso para mí ha sido muy importante, ¿no?, para este ciclo que lo estamos dedicando a la narrativa femenina, y justamente pues aquí vemos ya no solamente las remisiones a la figura de Esther Tusquets, que también fue novelista, sino también a una autora que lógicamente pues bueno, pues, está definiendo de un modo muy claro cómo es la conciencia femenina. Que nos creamos o no que la conciencia femenina es de esa manera, pues ahí es donde podríamos ya discutir, y entonces le doy paso a Teresa por si acaso pues me quiere decir algo en este sentido, y ya para que los participantes puedan entrar también en juego. Teresa, ¿quieres añadir algo? ¿Qué te parece lo de No, la no, frivolidad? sí, sí,
lo de la frivolidad es que justo tenía es el mismo que habías leído de pues eso, en cambio la frivolidad, formidable vehículo para la inteligencia, ese le tenía justo subrayado, ya no le metí por ahí, pero sí, Sí. sí, es muy interesante, y porque hay cada frase que te deja un poco descolocado, precisamente porque, como dices, es como, parece humor, pero no es humor, pero desconcierta bastante en ese sentido. Uno dice, esta persona tiene un sentido del humor un poco tonto, ¿eh? Aquí entre amigos que estamos, ¿verdad? Que no llegue a sus oídos, porque, como os decía, tengo un montón de frases de ese estilo, en donde dice, si tú pretendes que me ría yo de ese comentario que acabas ahora mismo de producir o de pronunciar, pues no me hace ninguna gracia. Pero bueno, a lo mejor es que lo Claro. hace de una forma cierta, es decir, que está de algún modo intentando reflejar cómo es el mundo de las amigas cuando se reúnen con Marta y con Beatriz y ya pasados los años viene a pasar lo mismo. ¿De qué hablan? ¿No? Esas amigas que hacía tanto tiempo que no se encontraban, son temas bastante frívolos o superficiales, ¿no? Y entonces ese es quizá el aspecto más delicado de la obra. Si eso se ha escrito en serio o de algún modo lo hace como parodia de lo que puede llegar a ser una forma de hablar. A ver, tenemos manos alzadas por parte de José Luis. Buenas tardes. ¿Qué nos quería señalar, José Luis? Buenas tardes. Pues nada, agradecer a Teresa la exposición, que me pareció muy interesante. Pues, Y, hombre, yo creo que, por continuar lo que estáis comentando del tema de la frivolidad, quizás tenga que ver también un poco con la relación que tiene con los hombres, ¿no? Quizás justifica un poco cómo, enamorándose de los hombres con los que ha tenido relaciones, lo justifica todo en que después de la figura de su abuelo y de su padre, el resto de hombres ya no, yo creo que no le importan, y creo que los ve de una forma bastante frívola en ese sentido. Los ve como personas interesantes, como que está cómodos con ellos, pero le falta algo. No sé, quizás pueda ir por ahí un poco. Y desde luego que me parece que la obra, sobre todo, es una forma de mostrarnos la visión que tiene ella ante la vida, la visión que tiene ante, bueno, las relaciones con los hombres, como mencionaba antes, de la muerte, el paso de la infancia y la madurez, y sobre todo de la memoria. La clave para mí la has dado, Fernando, perfectamente. Yo creo que la base sobre la que al final transcurre la obra es sobre si realmente soñó, o sea, fue real el encuentro en el patio del colegio o no. Es decir, sobre si fue un sueño o sobre si realmente sucedió. Y creo que eso es lo que a ella le anima para poder eh, desentrañar lo que es la línea argumental de la obra. Y es el motivo por el que, bueno, está investigando. Pero no deja de ser una excusa para contarnos lo que piensa de los hombres, para contarnos lo que piensa de la infancia, de la juventud, de la madurez. Y es muy, creo yo, que es una obra muy personal, en la que para nada se inventa un personaje, sino que el personaje es ella. efectivamente, José Luis, yo estoy de acuerdo contigo y por eso he hecho alguna alusión, ¿no?, al tratamiento que se da a las figuras masculinas que aparecen mencionadas en esta obra, ¿no?, que parecen un poco, en fin, usar y tirar, ¿no?, por decirlo de una manera un tanto coloquial. Sobre todo, les ha destacado esa frase que yo también la tenía anotada. Tan importante es el momento en que llega como el momento en el que se va, cuando está hablando de Bruno, que supuestamente pues, es un autor, es una figura relevante dentro del panorama cultural de Barcelona, ¿no? Pero no se quiere sentir atada, no se quiere sentir de alguna manera presionada, ¿no? Entonces sí, esa sería, en fin, ahí por eso, claro, gran distancia, ¿no?, entre el tratamiento de la mujer y el tratamiento de la figura masculina.
No quiero con esto decir que no haya, y Teresa también ha elegido algunos párrafos que llegan a tener un gran valor, ¿no? Sobre todo al principio, en las primeras páginas, está recordando a Gema en ese último encuentro que llegan a tener y que no sabe si realmente se produce. eh, yo tengo una frase que me pareció un verdadero acierto, ¿no? Solo relucían arrasados y líquidos sus ojos, y abre un paréntesis, son lo último que se muere, los ojos, dice. A mí me parece que esa sería quizá una de las frases, ¿no? que puede llegar a causar un mayor impacto. Y aunque sea por alusiones, ya que la siguiente novela se llama Los ojos cerrados, como la estaba leyendo a la par que está también de aquí, de la que nos va a hablar Enrique el próximo jueves, quiero darle la palabra a Enrique, aunque no la haya pedido, para que nos diga qué es lo que piensa de esta novela, si es que se acerca a ella, ¿no? Que a lo mejor pues le pongo en un compromiso a Enrique, pero en fin, por los ojos cerrados, ¿qué nos dices, Enrique? Nada, ningún compromiso porque iba a levantar ahora mismo la mano, o sea que no hay ningún problema. Sí Venga, que me ha dado tiempo a hay leerla. empatía. La he acabado 5 minutos antes de que empezásemos. Y yo, bueno, me Sí. uno a José Luis con las felicitaciones a Teresa, porque yo creo que era una novela un poco complicada, sobre todo por justificar un poco ese hilo que estábamos comentando, que une esta historia de costumbres urbanas, como decía Fernando, un hilo que es un poco endeble, ¿no? Que sí que se soluciona, a mí me parece que soluciona bien con la última frase al final de la novela, no la voy a leer para no destriparla, que a mí esa última frase, bueno, pues sí me parece que unía un poco más la historia, pero sí, me ha parecido una novela en la que ocurren pocas cosas, en la que uno se pregunta a qué vienen ciertas cosas, y también, bueno, lo de la frivolidad que comentabais, a mí también me ha llamado la atención. De hecho, hay muchos diálogos, sobre todo al principio de la novela, que yo decía, bueno, son un poco artificiales, son un poco, no sé, no me pegan, ¿no? El estilo de la voz de la autora está muy lograda, pero está muy logrado, perdón, pero sí que el resto de la historia, pues, cojea un poco. Sí que iba a Hacia. añadir que a mí me ha gustado mucho la visión, porque habéis comentado eso, la frivolidad con todos los personajes a los que nombra, pero todos menos uno, que son sus hijos. Porque como sus hijos todavía son niños, son adolescentes, parece que hay una defensa de la infancia, de la adolescencia, que la mantiene a rajatabla, ¿no? Yo a la cita que hacía Teresa sobre lo de nos comportamos como adultos, perdón, no, la que hacía Teresa es a los 15 años ya sabemos todo lo que sabremos sobre la amistad, no mejoraremos como amigo, en todo caso empeoraremos, de la página 14, yo le añadía de la página 15, nos comportamos como adultos, no dijimos nada de lo que pensábamos, ¿no? Como esa idea de la infancia incorrupta casi, que a medida que uno va creciendo y va madurando, pues va perdiendo. Entonces, a mí ese plano me ha gustado mucho, yo creo que eso también está relacionado con el lugar desde el que escribe la autora. Y en todo momento en la novela no deja de ser una madre. Es una mujer, es madre y desde ahí escribe. ¿Y qué es lo que va a defender con uñas y dientes una madre? Pues a sus hijos y a la infancia, ¿no? Todo lo demás lo puede criticar. Entonces, bueno, en ese sentido sí que ha habido aspectos que me ha gustado, pero en otros me ha parecido que flojeaba mucho o que parecía más bien un ejercicio de estilo que una novela más completa, ¿no? Pero bueno, ha sido una lectura interesante y yo creo que el esfuerzo que ha hecho Teresa, que me imagino que acaba de terminar los exámenes, no me lo quiero ni imaginar. Así que enhorabuena, Teresa, porque ha estado muy bien la presentación. Efectivamente, ha logrado desde luego prender, ¿no?, el interés de todos. Teresa, ¿quieres añadir algo a lo que José Luis y Enrique han indicado? Sí, pues nada, que justamente sí, como decía Quique, sí, justo hay una defensa de sus hijos y de hecho eh, sé que lo subrayé, pero ahora mismo no encuentro la cita exacta, pero dice, a lo mejor ponen de moda ser adultos, como en ese ataque que hace a la eterna juventud, dice, a lo mejor esta nueva generación que viene detrás pone de moda el ser un adulto de bien, por así decirlo, y eso sí que está presente a lo largo de la novela. Y en cuanto a lo de Gema, sí, o sea, efectivamente es completamente, más que nada,
yo lo entiendo como si un mecanismo a nivel estructural lo usa para seguir un hilo a lo largo de la novela, pero poco importa, y es que de hecho te presenta a Gemma en el primer capítulo y luego hasta el cuarto ni siquiera la menciona una vez, y luego ya en el cuarto sí, porque en el restaurante algo, y entre medias tú dices, vale, pero ¿y esto cómo se relaciona? Entonces, sí, o sea, básicamente es eso, pero porque en realidad poco importa lo que pase con Gemma, y al final lo dicen los personajes con los que habla, dice, pero tú lo recuerdas así, pues ya está, y la dicen, pues para adelante. O sea, poco importa, porque lo que importa es todo lo demás, que en realidad es lo que acaba ganando relevancia, que tampoco la tiene, muchas cosas la tienen, como por ejemplo, pues eso, una relación con Bruno que ni va ni viene, el tratamiento en ciertas ocasiones con las amigas, pues igual, esa frivolidad que dices, gana, o sea, gana relevancia, pero es algo que ni siquiera en algún momento la tiene. Entonces, bueno, pues eso sería todo básicamente. Así es, Teresa, porque si pensamos que la línea de intriga consiste en averiguar qué es lo que ocurrió con Gemma, evidentemente que inicia una investigación, como tú dices, ¿no? Y logra averiguar muchísimos datos que le van dando todos esos informadores o ayudantes, ¿no? Que va recabando y encontrando a lo largo del tiempo, pero cuando ya sabe todos los detalles de lo que ocurrió con Gemma y con su familia, nos encontramos en el capítulo 17 y vuelve de nuevo a la misma duda. Quería saber si la vi una última vez en el patio del colegio y nadie me lo ha podido corroborar. Entonces, claro, uno dice, pero bueno, tampoco. ¿Qué quería? ¿Saber algo sobre Gema o algo sobre ti en relación a Gema y Claro. por tanto a lo que significaba, ¿no? Ahí sí me resulta un poco endeble, ¿no? El mantenimiento de la intriga, salvo que pensemos, y tú también lo has explicado, que el cambio que ella señala cuando está en el tanatorio, en el funeral de la madre de su amiga Beatriz, se produce y entonces uno dice, bueno, parece que has dado un salto, ¿no? En la construcción de ese personaje cuando dice, por primera vez en mi vida escuché lo que decían, ¿no? Como si hubiera vivido ajena hasta ese momento a todo lo que iba ocurriendo a su alrededor. Pero bueno, nos tenemos que esforzar por ir uniendo esta serie de frases para intentar encontrar un sentido que Milena Busquets en ningún momento nos aclara, ¿no? Con lo cual, bueno, es una posición también un poco cómoda. En fin, ¿alguien quiere añadir algún comentario sobre esta obra? Esta obra que encaja perfectamente. El análisis de Teresa ha sido perfecto, porque además lo ha guiado hacia esa dimensión femenina, que era la que yo tenía sobre todo anotada, para ligarla, ¿no? Al análisis que estamos haciendo de ese mundo del que está surgiendo esta literatura de la que nos ocupamos en este tercer ciclo, ¿no? Y desde luego Milena Busquets era una autora esencial, ¿no? En este sentido. Mar, tienes el micrófono preparado. Había Buenas puesto tardes. micrófono, gracias. Sí, bueno, no tengo mucho más que añadir. Realmente solo compartir que a mí la novela me ha dejado fría. No había sido capaz de hacer una argumentación racional. Por eso, Fernando, que tú hayas puesto la palabra frivolidad, pues ya me ha recolocado el puzzle en la cabeza. O sea, yo no sabía decir muy bien por qué. No es que no me haya distraído o no me haya, bueno, la he leído sin problemas, pero no me ha emocionado. O sea, no era no es una novela que me haya dejado ninguna huella o que... Entonces, ahora entiendo un poco porque vosotros, como más analistas, habéis dado en la tecla, ¿no? De lo que yo ahora acabo de recolocar. Entonces, bueno, yo cuando la leí fui como con bastante neutralidad, porque realmente a pesar de ver el apellido no me planteé que era de dónde venía esta chica y tal, y fue ya cuando empecé a darme cuenta de que la novela no me estaba interesando, que miré y ya vi, bueno, pues sus orígenes, su extracto social, etcétera, y pensé que igual su lenguaje o su discurso
no me vaya a interesar a mí, ¿no? O sea, no sé, es por eso, quiero decir. No he leído nada más de ella, ¿eh? Tampoco quiero Sí, prejuzgar. no, claro. Gracias. Gracias, Mar. Efectivamente, sí, has resumido un poco, ¿no?, los aspectos que estábamos destacando con una mayor importancia de la propia obra. Hombre, yo creo que está escrita en serio, ¿no? Y que de algún modo esa definición de la frivolidad queda ahí, ¿no?, planteada por Milena Busquets, pues para que la utilicemos como una clave de análisis de ese mundo que ella ha querido reflejar, quizá con una intención crítica o paródica, no lo sé. En fin, José Luis. Nada, solo puntualizar lo que está comentando Mar. La verdad es que a mí me ha pasado un poco igual cuando la he leído. Me ha parecido que la novela le ha faltado algo para ser redonda. Quizás, no sé, le ha faltado un poquito el mostrar una línea argumental que resultara un poquito más interesante y que quizás tenía los mimbres, pero el cesto no le ha salido exactamente como podía haberle salido. Porque creo que faltan detalles para que la novela y la línea argumental fuera un poquito más interesante, ¿no? Ahora, en cuanto a la visión feminista que tú comentabas, pues totalmente de acuerdo, porque realmente es así. Se nota claramente que tiene esa visión de la mujer y te muestra la visión que tienen en estos casos de la figura masculina, ¿no? Pero en general, como decía Mar, pues resulta bastante fácil de leer, eso sí. Efectivamente, José Luis. ¿Alguna intervención más? Teresa, ¿quieres añadir algo? Algo de colofón ya, ¿no? Recogiendo un poco esos comentarios, si quieres cerrar tu intervención, que como ha suscitado, ¿no?, bastante interés. Ay, pues no, o sea, no sé, es que ya, pues poco más que añadir, lo único, pues eso, que es verdad que la frivolidad es la clave de análisis para leer la novela y que también hay que entender que en realidad ni siquiera, o sea, en esa clave está precisamente la lectura y que es que no busca ir, o sea, Milena Busquets no busca precisamente hacer una, o al menos a mí me da la sensación, lo que busca es precisamente mostrar esa frivolidad y utilizarla como, pues, como mecanismo de parodia en ciertas ocasiones, pero tampoco busca eso. Podría haber hecho la novela de otra forma y que fuese más completa, más redonda, pero es que tampoco es lo que busca según cómo está construida. Entonces, partiendo la lectura desde ahí, pues bueno, ya cada uno saca sus conclusiones. Efectivamente. Muy bien, Teresa. Pues te agradecemos, yo te agradezco desde luego encarecidamente el análisis que nos has planteado, porque encaja muy bien en las líneas maestras de lo que este tercer ciclo pretende conseguir. Ya sacaremos unas conclusiones y esta novela jugará una función importante en esa trama, ¿no?, de ideas finales, y bueno, pues ya también para cerrar la sesión, despedimos la novela de hoy, y os animo a que linkéis el diente a la novela del próximo jueves de Edurne Portela, Con los ojos cerrados, que no voy a destripar absolutamente nada, pero con ese título, como podéis comprender, es una novela estremecedora, con que penséis en lo que se puede ver con los ojos cerrados, pues ya tendréis, en fin, bastante motivación para leer ese texto. Bueno, te están todos dando los parabienes y las felicitaciones que te mereces, Teresa, así que con esto voy a poner fin a la sesión de hoy en día.